Bienvenido a Tao Meditación. Existen momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros nos empuja a seguir adelante, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde. Una fuerza silenciosa nos habla. Es una intuición o una certeza. No nace de la lógica, aunque una parte duda o teme. A lo largo de la vida aprendemos a protegernos, a interpretar lo desconocido como peligro, a buscar seguridad en lo conocido. Pero hay caminos que no pueden recorrerse desde el control. Hay decisiones que solo pueden entenderse después de haberlas atravesado. Ahora busca un lugar en el que te sientas cómodo. Cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Respira, coge aire suavemente, sin forzar, y exhala, dejando que el aire salga por sí solo. Y de nuevo, coge aire un poco más profundo esta vez, llenando tus pulmones con calma. Reténlo un instante y suelta muy despacio, sin prisa. Y continúa respirando, sintiendo que al inhalar tu cuerpo se va llenando de un aire limpio y puro que te calma. Y al exhalar vas soltando el ruido. Y poco a poco siente cómo algo en ti empieza a descender, como si tu mente bajara el volumen. Tu rostro se suaviza, tu mandíbula se afloja y tu cuello deja de sostener tensión. Y ahora simplemente permanece aquí, sin hacer nada. Hay un punto en el que cuando dejas de intervenir, algo en ti se abre. No necesitas entenderlo, solo sentirlo. No todo se puede comprender desde la mente. Hay cosas que solo se reconocen cuando bajas el control. Y en este momento puedes notar esas dos partes de ti. Una que quiere saber y otra que simplemente siente. No tienes que elegir, simplemente observar. Y desde aquí, permítete sentir que estás a punto
de recorrer un camino que no conoces. Y ahora imagina que comienzas a caminar. Te encuentras en un sendero de tierra. El suelo es irregular, ligeramente húmedo, y puedes sentir su textura bajo tus pies. El aire es completamente fresco. A tu alrededor puedes visualizar un montón de árboles muy altos, muy altos. Sus troncos son gruesos y la corteza rugosa, con pequeñas grietas que puedes sentir sin tocarlas. Las hojas se van moviendo suavemente. No hay viento fuerte, solo una brisa constante que mantiene todo en movimiento. Y te quedas aquí escuchando ese sonido suave, casi hipnótico. Tú y ese camino, y vas avanzando sin prisas, paso a paso, sin preguntarte a dónde vas. Y a medida que vas avanzando, la luz cambia, se vuelve más cálida, más dorada, como si el sol estuviera bajando, pero sin llegar a ocultarse. El ambiente se vuelve más silencioso, más profundo, y entonces, a lo lejos, entre los árboles, aparece algo, una construcción pequeña, antigua, hecha de piedra, oscura, ligeramente desgastada, como si llevara allí mucho tiempo. No parece abandonada, pero tampoco habitada. Simplemente está, y algo en ti la reconoce. No sabes por qué, pero sientes que debes acercarte, y sin pensarlo, comienzas a caminar hacia ella. Y ahora estás frente a esa construcción. Puedes verla de cerca. La piedra es fría e irregular. Hay una entrada y desde fuera no se puede ver el interior, parecido a cuando sabes que algo importante está a punto de ocurrir. Te acercas y al cruzar el umbral, la temperatura cambia. El aire es más denso, más quieto. Tus ojos se adaptan poco a poco. Y entonces empiezas a ver dentro una figura. No sabes exactamente quién es. No se mueve.
pero su presencia se siente. Y sin decir una sola palabra, ya sabes que no estás aquí por casualidad. Este es un punto de encuentro directamente para formar parte de esta historia. Y sin darte cuenta, ya estás dentro de ella. Érase una vez, en un lejano país, hubo un zar y una zarina que tuvieron como hijo a un muchacho mudo de nacimiento llamado Iván. Tenían también un mozo de cuadras, el cual de vez en cuando le contaba hermosos cuentos al niño. Un día, cuando Iván ya tenía 12 años, acudió al mozo de cuadra para ver que le contara otro. Sin embargo, el palafrenero le contó algo distinto de lo esperado. Le indicó que en poco tiempo su madre daría a luz a una niña, la cual se volvería una bruja que devoraría al padre, a la madre y a los sirvientes del palacio. La única forma de que Iván se salvara sería pedirle a su padre su mejor caballo y huir allá donde el corcel le llevará. Angustiado, el joven corrió hacia su padre y por primera vez habló para pedirle un caballo. El rey, feliz de oír a su hijo por primera vez, le dio su mejor corcel. Iván montó en él y cabalgó hacia donde el animal lo llevase. Según pasaba el tiempo, empezó a pedir albergue a diferentes personas con las que se encontró. Un par de ancianas que le dijeron que no, dado que les quedaba poco tiempo de vida, llegándoles la hora una vez terminaran de tejer. Un hombre llamado Bertodú, el cual no pudo ayudarle, ya que moriría una vez arrancara unos robles de la tierra. Y aún otro más, Bertojez, quien tampoco pudo ayudarle, puesto que le llegaría la hora una vez acabara de voltear unas montañas. El joven lloró y lloró, completamente desconsolado, hasta que finalmente llegó al palacio de la hermana del sol. Esta le acogió con amabilidad, tratándole como un hijo. Iván vivió en dicho palacio durante días, pero de vez en cuando lloraba por no tener ninguna noticia de su hogar. La hermana del sol le preguntó en varias ocasiones
el porqué de sus lágrimas, a lo que inicialmente el joven contestó que se debía a que el viento se los había irritado, algo que hizo que la hermana del sol ordenase al viento que dejase de soplar. Sin embargo, finalmente, el joven le confesó lo ocurrido y entonces le pidió volver a su hogar. Ante su insistencia, la hermana del sol le pidió permiso y le agasajó con un cepillo, un peine y 2 manzanas capaces de rejuvenecer a quien las comiera. En el camino de vuelta, el joven Iván volvió a ver a Bertojez y viendo que solo quedaba una montaña para que éste volteara, arrojó el cepillo al suelo. De él surgieron nuevas y enormes montañas, tantas que se perdían a la vista. Bertojez se alegró. Poco después, y continuando el camino, Iván encontró a Bertodub a punto de arrancar los últimos 3 árboles, tras los cuales moriría. El joven sacó el peine y lo tiró en el campo, y de allí nacieron enormes bosques, algo que hizo a Bertodub feliz y le dio más trabajo que hacer. Posteriormente, Iván llegó hasta las ancianas, a quienes les regaló las manzanas rejuvenecedoras. Las ancianas las comieron y volvieron a ser jóvenes. Y en compensación, le regalaron un pañuelo, el cual era capaz de crear un lago al sacudirlo. Finalmente, Iván llegó de nuevo a su hogar. Allí saldría su hermana a recibirlo con cariño y le pidió que tocara el arpa mientras ella preparaba la comida. Mientras así lo hacía, un pequeño ratón salió de su escondite, gritándole que huyera, dado que su hermana se estaba afilando los dientes para devorarle. El joven huyó, quedándose el ratón tocando el arpa para distraer a la hermana. Al poco, la hermana entró en la habitación dispuesta a devorar a Iván, pero se dio cuenta de que su presa había huido. Empezó a perseguir a Iván, quien, viendo que le alcanzaba, sacudió el pañuelo de tal modo que puso un lago entre ellos para obtener ventaja. La bruja cruzó el lago y siguió persiguiendo al joven, pasando cerca de Bertodub. Este, comprendiendo lo que pasaba, empezó a amontonar los robles que arrancaba hasta formar una montaña
que impidiera el paso a la bruja. Aunque ésta consiguió roer los árboles, ello dio a Iván una gran ventaja. A medida que la bruja acortaba distancias y prácticamente alcanzaba al joven, se acercaron a donde estaba Bertojez. Comprendiendo lo ocurrido, Bertojez agarró la montaña más alta y la volteó justo en medio del camino que separaba a los hermanos, obstaculizando así a la bruja. Pese a ello, ésta continuó acercándose poco a poco a Iván. Poco antes de alcanzarlo, ambos llegaron a las puertas. El joven pidió que le abrieran la ventana, algo que la hermana del sol hizo. La bruja pidió que su hermano le fuera entregado, proponiendo que se pesaran en un peso. Si la bruja pesaba más, se lo comería, y si no, Iván la mataría. Este último aceptó, pesándose primero. Sin embargo, cuando la bruja empezó a subirse, el joven aprovechó el peso para dar un salto hacia arriba con tal fuerza que llegó al cielo y halló otro palacio de la hermana del sol. Y allí se quedaría para siempre a salvo de la bruja, que jamás podría cogerlo. Este cuento del ruso Alexander Nikolaevich nos habla de la importancia de la humildad y la consideración hacia los demás, así como de la idea de retribución por el bien que causamos. Las ancianas Bertodub y Bertojed son quienes mediante sus actos impiden que la bruja alcance a su hermano, dándole tiempo a llegar a un lugar en el que estará a salvo. Y ahora, sin salir de esa escena, observa qué parte de ti se ha activado, qué has sentido al avanzar y qué aparece cuando no tienes control. Esta historia habla de ti, de los momentos en los que dudas, pero aún así sigues. De ese momento en el que no entiendes, pero algo en ti confía, porque quizá no se trata de saber más, se trata de permitirte avanzar, incluso cuando no tienes todas las respuestas.
Y ahora lleva tu atención a tu cuerpo y quédate con esa sensación. Puedes sentirlo en ti. Cómo abres un espacio sin esfuerzo, simplemente por comprender. Y desde esta sensación comienzas a sentir cómo se extienden hilos de energía brillantes y te van recorriendo sin forzar. Todo en ti se está ordenando. Y ahora puedes verlo con claridad. No todo en tu vida necesita ser entendido para ser vivido. No todo tiene que ser seguro. Hay caminos que solo se revelan cuando los atraviesas. Y hay partes de ti que solo aparecen cuando dejas de resistirte. Así que ahora no necesitas concluir nada y solo quedarte con la sensación de poder avanzar y confiar sin entender todo. Y si algo tiene que mostrarse, lo hará a su tiempo y su orden. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Si te ha gustado esta meditación, puedes seguirme en Tao by Naomi, en Instagram, TikTok y YouTube. Adiós.